Pleno lucha en contra de la pandemia, obviamente hablamos de la COVID-19 y justamente tenemos un contacto especial y realmente agradecidos justamente por poder compartir con él una charla más que profunda, ¿verdad? Así es, definitivamente tenemos un contacto con el director del CEDES, Marcelo Ríos. Le vamos a dar la bienvenida a la revista. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Un gusto escucharlos y verlos y a través suyo la teleaudiencia. Bueno, doctor, la verdad es que para empezar me gustaría saber desde su punto de vista, primero que nada, obviamente Santa Cruz ha sido el puntal de todo un país a la hora de la lucha en contra de la COVID-19, pero al mismo tiempo también me gustaría saber sus sensaciones en torno a la población. Si usted nota que por ahí la población se está de alguna manera, no faltándole el respeto a la pandemia, pero sí de alguna manera relajándose en cuanto al cuidado y sobre todo en cuanto a lo que es justamente más que nada el cuidado hacia los demás. En algún momento yo noté desde su punto de vista cuando se tomó la medida de flexibilizar lo que es la cuarentena, que usted pedía por favor muchísima cautela a la población. ¿Usted nota que este mensaje le ha llegado o directamente usted nota una población más relajada en cuanto a lo que es el cuidado? Bueno, de manera inicial es gracias a la población que en parte que se ha conseguido el resultado que se tiene hoy día, donde vemos una desaceleración de los casos muy importante, pero aún no entramos en una zona de éxito definitivamente. Estamos en una situación llamada meseta, en la cual la cantidad de casos que se reportan al día se mantiene en un promedio similar en varias semanas epidemiológicas, y eso evidentemente nos dice dos cosas, que es una base para comenzar una siguiente etapa que podría ser una nueva ola, un rebrote, o una estación antes del declive, ¿no es cierto? Pero yo considero de que lo más seguro es que sea un rebrote, considerando de que no hemos pasado todavía siquiera el 2% de toda la población de Santa Cruz en haber sido infectada, contando incluso el subregistro que existe. De todas maneras, la población ha ido cambiando un poco el comportamiento, ha entendido la mayoría de ellos que el sacrificio valió en su momento con el quédate en casa, y ahora saliendo, circulando con actividades económicas y buscándola, empiezan a entender el manejo de las medidas de bioseguridad, pero también existe todavía una minoría, una población que empieza a sentir fatiga, que es natural, ¿no? Que nos cansamos de algo que se repite de manera diaria. Y eso sucede en aquellas personas que en su momento se cuidaron por miedo y no por hábito, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, lo ideal es que la gente se asuma una cultura de higiene, una cultura de prevención por hábito, no por el miedo a la enfermedad. Sin embargo, evidentemente hemos observado cuando uno circula en las calles, personas que están sin barbijo, pero sobre todo personas que no respetan la distancia, ¿no? Antes que el barbijo, la distancia es la más importante antes que nada, y lamentablemente si usted hace una revisión en el muro de su Facebook va a encontrar círculos sociales muy cercanos donde puede ver la gente en cumpleaños, ya en churrasco, en los juntes, en las casas, en actividades sociales, pero sin ningún respeto a la distancia, sin ningún respeto a la medida, exponiéndose, ¿no es cierto?, de manera innecesaria, ¿no? Hemos dicho nosotros claramente que es difícil hacer un control en las casas, ¿no es cierto?, de las personas. Eso es una responsabilidad que debe asumir cada hogar, cada persona, cada familia, cada grupo de amigos, pero por lo menos mantengamos la distancia de 1,5 metros a 2 metros para disminuir el riesgo. Y ahora no importa si has estado expuesto al virus o has sido enfermo, la inmunidad no te va a ayudar, ¿no es cierto? Es muy corto el plazo, el tiempo de ayuda que tiene de protección. Por lo tanto, debemos protegernos, debemos mantener con nuestras medidas, debemos ser radicales en el uso de las medidas de bioseguridad que ya hemos enseñado. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, María Inés le saluda. Se habló mucho últimamente de un rebrote, de una reinfección, y ahora con la flexibilización de los horarios, estamos viendo, por ejemplo, Montero, que ha flexibilizado mucho más los horarios. ¿Usted cree que tenga un impacto negativo en lo que va a ser la reinfección o tal vez un rebrote o subida de casos tal vez del coronavirus? Ojalá y no, pero
esto también se debe interpretar como algo matemático de sentido común. Cada gobierno municipal tiene la facultad, de acuerdo al decreto nacional de la emergencia, en este último decreto, que el gobierno nos plantea un escenario de pasar la transición entre la cuarentena y el post-confinamiento, y le da a los gobiernos municipales la potestad de decidir cómo se regula. Nosotros hemos hecho las recomendaciones como corresponde del COET, sin embargo, está claro de que esta pandemia, así como muchas otras epidemias, es una enfermedad de comunidad, ¿no? Del comportamiento de la comunidad, no es una enfermedad solamente de las personas. Entonces va a depender mucho cómo, ¿no es cierto?, la comunidad se maneja y que le genere los riesgos a la individualidad. Por lo tanto, si existe mayor circulación, el problema básico no es solo la circulación, sino la aglomeración de las personas. ¿Dónde van las personas que están circulando? ¿Dónde se quedan? ¿Con quiénes están? ¿Y cómo se comportan? Entonces, eso es lo que nos debe preocupar. Montero ha sido uno de los municipios con mayor, más golpeado después de Santa Cruz de la Sierra y La Guardia, respecto al tema de la cantidad de casos y las muertes que ha tenido. Pero ha tenido también muy buena respuesta, no lo podemos negar. Un gobierno municipal junto con autoridades en salud, nuestro gerente de la red Obispo Santiesteban y el equipo que maneja, y con ello hemos conseguido pues hacer las gestiones para el hospital de Montero, Terrapuerto y otros lugares de aislamiento. La población de Montero ha recibido apoyo en el tema de las brigadas médicas también. Entonces hay que entender que va a depender cómo se comporte. Si mantiene las medidas de separación, de distanciamiento físico que debe existir entre las personas y evitar la aglomeración innecesaria, entonces puede seguir avanzando, va a tener casos, va a continuar, esto no se va a detener, pero el éxito va a estar en el que usted consiga un equilibrio entre la cantidad de casos y la capacidad que tiene el sistema de salud local para poder atender a sus pacientes. Mientras usted mantenga ese equilibrio, puede seguir avanzando sin mayor problema. Ahora, doctor, la verdad es que escucharlo a usted, la verdad que es también escuchar un poco al doctor Urenda, ¿no? Realmente los dos eran la cara visible de la lucha contra la COVID-19 en el país, realmente. Pero me hace acordar también en una entrevista de mediados de abril de CNN, en esa entrevista el periodista en cuestión, Juan Pablo Barsky, hablaba de Bolivia desde un lugar como, por ejemplo, como si fuera imposible que diera la COVID-19, y sin embargo, enseguida Urenda lo detuvo en seco y le dijo, no, mire que nosotros nos va a llegar mucho más tarde. Y dio números que en su momento justamente fue muy criticado, y luego algunos de sus colegas, si se quiere, fueron adhiriéndose de a poco. Hoy justamente estamos muy cerca de esos números que brindaba justamente hace poco más de 4 meses. La cuestión aquí es, tanto ustedes como todos los funcionarios de salud, absolutamente todos los funcionarios de salud, les ha tocado trabajar desde un ámbito que es casi imposible, porque es trabajar desde el desconocimiento y desde el aprendizaje diario, lo cual es realmente una tarea titánica. Hablamos de que ustedes se han exageradamente esforzado, con turnos realmente que son titánicos. La cuestión aquí es, ¿qué se ha aprendido? Ustedes también, al mismo tiempo, como funcionarios de salud, siempre han tenido una lucha que viene de siempre, de pedir más insumos, de pedir más personal, de pedir al mismo tiempo también mayor apoyo, no solo desde el aspecto y el ámbito económico, sino también desde distintos aspectos como es también la educación. Ustedes, luego de esta lucha, luego de esta pandemia, ¿qué es lo que ha aprendido el sector salud? ¿Qué es lo que ha aprendido también los distintos componentes que justamente están cercanos al sector salud? ¿Cómo ha sido esta lucha? Bien, ha sido muy compleja, como usted lo decía, en su momento era nadar contra corriente, era enfrentar desde una canoa contra un tsunami, ¿no es cierto?, y atravesar la ola. Ha sido una situación muy compleja. La comunicación de crisis ha sido clave justamente en saber manejar la información, ser transparente y franco, y algunas de las cosas muy interesantes que ha permitido y le ha mostrado a muchas de las autoridades es que es necesario en estas situaciones hacer un lado a las situaciones políticas, trabajar en unidad. Los 3 niveles del Estado, como nosotros como Gobernación, como Santa Cruz, hemos exigido el manejo
del trabajo de los 3 niveles del Estado, no ha sido un tema al azar, ha sido exigir desde una mesa presidida por el gobernador, como COED departamental, como Centro de Operación de Emergencias, y el CEDES, que es parte del COED como salud, exigir el trabajo conjunto, sentarlos hasta el tema que hemos tenido a la misma Presidente sentada con nosotros, explicándole la situación, haciendo conocer la problemática, mostrando de cajón, olvidándonos de las fotos un rato, ¿no es cierto?, el reconocimiento y entendiendo la responsabilidad que uno tiene, porque el día a día vale planificar al día siguiente, enmarcados en un plan de contingencia departamental, en la cual de igual manera nos ha ayudado mucho, y entender que las cosas pues son perfectibles. Hemos generado mucha normativa, hemos generado mucha experiencia interna, el manejo propio, utilizando además know-how o experiencias anteriores. Ha sido titánico, la verdad, la actividad, y obviamente en esta batalla, como en muchas otras, hemos tenido muchas bajas que nos han dolido, que nos han golpeado, y esta situación es una situación que nos lastima, ¿no es cierto?, pero también el recuerdo, el legado nos da ánimo, nos da fruto, nos permite conseguir más cosas. Nos damos cuenta que el sistema de salud tampoco no es tan precario como muchos lo tildan. Cuando quieren entrar a la línea discursiva política lo hacen, pero desde el punto de vista técnico el sistema de salud departamental tiene muchas fortalezas, pero fortalezas que lamentablemente en los procedimientos o en los normativos se detienen, y se necesita, hay mucha capacidad técnica en Santa Cruz, se necesita sí estructura jurídica que permita acomodar algunas cosas en casa y a nivel nacional para poder conseguir resultados diferentes. La prevención está claro que lo es el 80% del camino ya andado. La prevención y la promoción de la salud es algo en el que se debe realmente invertir, y no solamente recursos, sino tiempo, capacidad técnica, ideas, sobre todo. Por lo tanto, al inicio dijimos que esta situación iba a ser incontenible, y así lo es, y así lo fue, y así lo va a ser. No vamos a poder contenerlo, pero lo que sí podemos hacer es desacelerar. Lo que sí podemos hacer es hacer una contención que le permita por lo menos encontrar ese equilibrio que explicaba hace rato, para que la población sufra lo menos posible, para que el país tenga una situación de catástrofe o de calamidad pública con el menor perjuicio posible a la población. Y bueno, siempre hay un conflicto, ¿no es cierto?, entre lo económico y lo social, pero no debe estar involucrado salud en eso. Por lo tanto, debe quedar claro de que si manejamos adecuadamente una educación sanitaria, si hacemos que la población entienda que las medidas preventivas son necesarias y que deben acatarse, y evidentemente vamos a tener buenos resultados. Hoy estamos en una meseta después de haber aplanado la curva lo más que se pueda, que es una premisa internacional que no los consiguieron muchos países. Eso hay que hacerlo notar, pero no es una situación de éxito todavía. Estamos en riesgo, debemos mantener las medidas, no debemos bajar la guardia de ninguna manera, porque en cualquier momento nos puede suceder algo inesperado. Hay muchos factores que nos generan indicios que así puede ser, como la aglomeración de la gente, la situación de los bloqueos hace semanas atrás, la nueva circulación de las personas, la apertura de los comercios y la situación de la falsa seguridad que tienen los pacientes que han pasado por el COVID y se sienten inmunes, una vacuna que aún está lejos. Entonces hay muchos factores que nos pueden generar un gran problema en salud todavía. Doctor, sabemos que muchos trabajadores de la salud han ido a apoyar a diferentes departamentos como La Paz, Oruro, Cochabamba. Esto quiere decir, ¿se podría decir tal vez que Santa Cruz ha acatado otras determinaciones con la cuarentena? Recordemos en el caso de La Paz que ha sido el primer departamento en flexibilizar los horarios, en liberar el transporte público, tal vez ha sido muy pronto. ¿Se podría decir que Santa Cruz tomó unas disposiciones más acertadas? Hay muchos factores diferentes. Primero, compartimos densidad poblacional con La Paz. La Paz ha mantenido una casuística baja que esperemos sea por una buena vigilancia. Eso es algo muy importante. Alguien que vigila es como el adagio, ¿no es cierto? El que busca encuentra. Entonces, si yo mantengo una vigilancia activa
permanente en los centros de salud, me preocupo, armo una estructura informática y comunicacional que me permita tener los datos a la mano, al día, y que pueda yo responder, pues evidentemente voy a tener un montón de casos, ¿no es cierto?, para evitar el subregistro. Entonces hay que primero entender ese aspecto. Dos, que la preparación para la contingencia, fortalecer a Santa Cruz con 10 laboratorios oficiales, nos ha generado una oportunidad que nos permite mantenernos, ¿no es cierto?, y indicar en qué situación estamos, amén que han habido otros problemas de insumo y lo demás, que son factores externos, no internos, pero el tema está en que si los otros departamentos han comenzado una situación de escalada, han tenido también buenos meses para ver lo que pasaba en Santa Cruz, y ha sido muy poco de lo que otros departamentos han mirado o han preguntado de manera formal a Santa Cruz para preguntar qué se está haciendo y cómo se estaba haciendo y cuáles son las lecciones aprendidas. Los pocos departamentos que nos han hablado, hemos sido abiertos en información para indicarles algunas lecciones aprendidas para evitar que suceda lo mismo. Esto no es un tema regional, es un tema nacional, de un evento de salud pública de importancia nacional. Por lo tanto, hay que tener la suficiente madurez técnica también de mirar alrededor y ver qué son las cosas buenas que se están haciendo, porque hay que también entender las realidades, ¿no? Hay una diferencia cultural, hay una diferencia de coyuntura, de circunstancialidad, pero compartimos algunas cosas con La Paz, como el tema de la densidad poblacional, un aeropuerto internacional. Imagínense, en Santa Cruz bastaron 21 casos importados para generarnos más de 40.000 casos comunitarios. Por lo tanto, nos muestra el crecimiento exponencial de la pandemia, y eso es algo que no debemos perder cuidado y controlar muy bien la situación de nuestros hospitales también. Doctor, nosotros hemos aprendido también durante esta cuarentena, todos como población. Me gustaría hacer un juego, un ida y vuelta con usted. Yo le voy a mencionar las palabras o frases que hemos aprendido y me gustaría que usted me dijera qué es lo que piensa de una manera escueta. Comienzo. Avifavir. Una interesante esperanza antiviral. Dióxido de cloro. Una estafa a la población y que nos generó una brecha muy peligrosa entre la parte médica y la población. Los antimascarillas. Es desinformación, es simplemente desinformación y esperemos que cambien la idea. Las 6 vacunas. Eso no lo he escuchado, son 21 los estudios internacionales o más, pero no he escuchado de 6 vacunas. Y por último, y no menos importante, la apertura de los mercados. Complejo, conflicto, pero se puede resolver, que es un tema que se puede resolver, no es algo imposible. Son lugares de riesgo, pero se pueden resolver cuando uno inteligentemente maneja adecuada la bioseguridad. Doctor, quisiera, para ir finalizando, en caso de que el número de contagios suban en Santa Cruz o en diferentes departamentos de Bolivia, ¿habría la posibilidad de volver a una cuarentena rígida? ¿Se ha analizado tal vez esa posibilidad? ¿Existiría un rebrote tan grande que tengamos que volver a una cuarentena rígida? Retornar hacia atrás no es perder la batalla. Debemos entender lo siguiente, y no importa el tamaño del brote, sino el riesgo de la propagación que pueda tener, y va a depender de la densidad poblacional, me explico. Considerando que esto es un crecimiento exponencial y una persona enferma 2, y cuando estamos en un pico elevado, una persona enferma 6, y cada uno de esos 6 enferma otros 6, así que 1, 6, 36 y empieza a avanzar como la fábula del ajedrez. Entonces, esta situación exponencial nos debe tener claro, como dijo el gobernador hace unos días, avanzar, pero con la mano en el freno de emergencia. Y lo dijimos meses atrás. En el momento en el que empecemos a aperturar y a hacer desescalada por la situación económica y social en la población, debemos tener también claro la idea de que podemos volver para atrás. Es más,
Académicamente, al final de una epidemia, cuando usted está empezando a descender y entra en una zona de confort, digámoslo así, o de éxito, lo bueno y lo ideal es hacer una cuarentena rígida de un periodo de incubación completo para terminar de descabezar la epidemia y no dejarla mucho tiempo que tenga una cola que igual va a generar contagios y muerte. Entonces, se lo dijo en el COE, se lo ha repetido públicamente y el gobernador maneja también esa línea desde ahí técnica, donde en cualquier momento, si tenemos los indicios de que esto puede nuevamente degenerarse, hay que hacerlo inmediatamente, sin dudar. ¿Por qué? Por la inercia, porque el periodo de incubación es silencioso y la aparición de los casos, ¿no es cierto?, son explosivos. Y el problema está que el 20% de los casos que aparezcan necesitan hospitales y necesitan terapias intensivas. Y esos son los que nos van a saturar y colapsar el sistema de salud. Doctor, primero que nada agradecerle muchísimo, realmente este contacto es valiosísimo, y ya para ir culminando realmente lo que es esta entrevista, agradeciéndole sobre todo, no solo por esta entrevista, sino por el trabajo que están realizando. Nosotros encontramos en algún momento, y por ahí es una apreciación propia o nuestra, encontramos en algún momento que el doctor Oscar Urenda realmente hasta se enojó con las autoridades, porque encontrábamos de que las autoridades, si bien pueden tener la facultad de liberar, como casi está haciendo Montero, o restringir casi en su totalidad, como lo está haciendo Sucre, muchas veces uno, y sobre todo en esta situación de emergencia, porque es una emergencia sanitaria, realmente al que hay que darle más importancia es el sector salud, porque son ustedes los que trabajan. Y notamos que muchas veces, por ejemplo en el caso de Oscar Urenda, se enojaba justamente como autoridad porque notaba de que lamentablemente justamente las autoridades gubernamentales tomaban decisiones que iban en contra, o si se quiere, sin respetar lo que era justamente un consejo de salud o una directriz de salud, como por ejemplo no liberar distintas zonas, no liberar directamente lo que es la circulación, y sin embargo, pese a eso, muchas veces hasta iba en contra de lo que decía o lo que mandaba justamente el sector salud. Desde su punto de vista, ¿cuántas veces esto ha sucedido? ¿Es así como nosotros lo notamos, o ustedes directamente notan que nosotros por ahí fue una mala interpretación? No, como dice la expresión, es un tire y afloje siempre, considerando de que nosotros, desde el punto de vista de salud, muchas veces pensamos en lo eminentemente sanitario por la situación que estamos viviendo, pero también es necesario pensar en la situación de la población, en la situación de la desescalada, en la situación de que el mundo avanza, y lo que sí debe estar claro, y somos defensores en eso, y él lo era así, ningún derecho está por encima del derecho de la vida y de la salud. Es algo que es parte de la vocación médica y de salud. Por lo tanto, vamos a defender siempre la vida ante todo. La prevención, por más que muchos no lo entiendan, ¿no es cierto?, los mecanismos o el motivo de las acciones o de las formas en las que se planteen las estrategias, pero vamos a ser y vamos a continuar siendo defensores de eso. Siempre van a existir, ¿no es cierto?, puntos en los que uno no esté en acuerdo, pero uno tiene que al final terminar haciendo un balance. Lo que uno sí debe conseguir es que la población entienda de que a pesar de todo debe existir el criterio y el sentido común del manejo de la posición de salud. Y esa misma, no es discordia, pero esos mismos puntos, ¿no es cierto?, disonantes en una reunión donde están autoridades que representan y tienen la competencia o facultad de activar o reactivar o desactivar sectores y rubros. De la misma manera debe generarse ese debate, ese análisis en la casa. Cuando usted decide, vamos a salir todos, va a salir uno a trabajar, van a salir dos a trabajar, me voy a exponer, tengo hasta las 8 de la noche para andar, por lo menos en Santa Cruz, voy a esperar hasta las 8 menos 5 para ir a mi casa, o si a las 4 salgo de trabajar, me voy directo a casa. Entonces, debo también manejar, ¿no es cierto?, intentar tener un equilibrio entre lo económico, lo social y lo sanitario que me tiene que dar el marco referencial y generar. Y además, que la normativa nacional a salud solamente nos da la competencia de las recomendaciones. Por lo tanto, también debo entender que salud no tiene la determinación que el gobernador en Santa Cruz haya definido que salud va a tener la última palabra, es distinto, pero ya es una gestión
una decisión también del gobernador que nos da las herramientas para que salud pueda comandar en ese aspecto. Desconozco cómo será en otros departamentos, pero el involucramiento y la preocupación de ese compromiso social existe en Santa Cruz, y eso es lo que nos ha generado esta situación de ir, entre comillas, ir negociando, ¿no es cierto?, para ver cómo avanzamos, y al final y al cabo lo que debe interesar y lo que nos interesa a nosotros en salud es que la población entienda, comprenda, acepte y acate las medidas que nosotros les planteamos para minimizar los riesgos. Perfecto, doctor. Le queremos agradecer muchísimo a mi persona y María Inés realmente por el contacto, y esto es a modo personal, justamente agradecerle, de verdad, en el nombre de todos, por habernos cuidado tanto. Realmente el nombre de la vocación de lo que es ser médico está realmente respaldado por usted y por cada uno de los funcionarios, que no solo los funcionarios de salud de Santa Cruz, por lo que han hecho aquí, sino también por lo que están haciendo en el país. Muchas gracias. Un gusto realmente, a ustedes agradecidos por permitirnos llevar la información, porque son un nexo imprescindible para que la información le llegue a la población y que lo hagan de manera veraz y oportuna. Bueno, ahí Muchísimas estamos, gracias. Exactamente, un contacto impresionante realmente con el doctor Marcelo Ríos, hoy por hoy lo que es el director del CDS y al mismo tiempo la voz que uno escucha todos los días en cada informe epidemiológico. Ya con esta información que tuviste, pausa.